Mi novia dijo, necesito vivir mi vida y conocer a otros hombres, segura de que yo me quedaría ahí, esperando en silencio. 5 años de relación, una propuesta de matrimonio hecha en el mismo lugar donde nos conocimos, planes de una vida entera, todo se volvió polvo en pocos minutos. Nunca imaginé que la mujer que lloró de felicidad cuando le propuse matrimonio aparecería en mi puerta, embarazada del hijo de otro hombre, solo 10 meses después de irse diciendo que necesitaba encontrarse. Pero antes de llegar a ese momento, necesito volver al principio, porque esta historia no es solo sobre traición. Es sobre aprender que, a veces, la persona por la que esperarías para siempre nunca mereció ni un solo día de tu tiempo. 5 años con Mar parecían un premio ganado todas las mañanas. Nos conocimos en una cafetería en el centro de la ciudad, cuando ella tomó mi capuchino por error y yo me quedé con su latte. En lugar de ese momento incómodo común, ella rió y dijo, ¿qué tal si compartimos los dos y lo llamamos una cita? Yo tenía 25 años, estaba creciendo en una empresa de ingeniería, y ella estaba terminando su maestría en marketing. No éramos ricos, ni vivíamos una fantasía de Instagram, pero teníamos rutinas que daban sensación de hogar. Todos los sábados íbamos al mercado. Ella compraba flores de más, y yo cargaba todo, fingiendo quejarme. Todos los domingos, yo hacía panqueques un poco quemados de un lado, y ella los comía igual, mientras leía curiosidades aleatorias en el celular en voz alta. No era perfecto. A veces trabajaba hasta tarde. Olvidaba fechas importantes y solo recordaba en la víspera. Dejaba mis calcetines en el piso del baño más de lo debido, pero nunca la hice sentir menos. Nunca controlé a dónde iba o con quién hablaba. Nunca di motivo para que dudara de que estaba totalmente comprometido. Cuando le propuse matrimonio, en nuestro 5º aniversario, en la misma cafetería donde nos conocimos, tenía preparado un discurso entero sobre cómo ella era mi hogar, mi mejor amiga, mi futuro. Ella dijo sí antes de que terminara, llorando tanto que el barista trajo servilletas. Por algunos instantes, realmente creí que había descifrado la vida, como si hubiera desbloqueado un nivel secreto donde todo finalmente funciona. Empezamos a planear cosas simples. Hablábamos de una boda en primavera, tal vez al aire libre, nada lujoso, solo gente querida y buena comida. Su mamá ya me mandaba fotos de arreglos florales. Su papá bromeaba diciendo que ahora finalmente entraría en la liga de fantasy fútbol de la familia. Su hermana me mandaba mensajes preguntando si necesitaba ayuda con algo. Todo parecía sólido, como si estuviéramos construyendo algo real, hecho para durar. Pero cerca de 2 meses después del compromiso, pequeñas cosas empezaron a cambiar, de una forma difícil de explicar al principio. Mar empezó a decir que necesitaba más tiempo sola. Lo entendí. Todos necesitan espacio. Entonces retrocedí. Le di fines de semana libres. Empezó a salir más con amigos. Llegaba tarde, cansada y distante. Cuando preguntaba si todo estaba bien, sonreía y decía que era solo estrés del trabajo. Quería creer. Confiar en alguien también es no interrogar cada vez que la persona parece diferente. Pensé que dar espacio era lo que hacía un buen compañero. Una noche, sugerí planear un viaje de fin de semana, solo nosotros dos, tal vez manejar por la costa y desconectar un poco. Me miró como si hubiera pedido escalar el Everest, y respondió, no sé si puedo comprometerme con eso ahora. Me reí. Pensé que estaba sobrecargada, pero esa frase se quedó clavada en mí, como una espina que no podía sacar. No poder comprometerse con un fin de semana, pero estar planeando una boda. La distancia creció día a día. Dejó de ir al mercado conmigo. Dejó de importar las panqueques. Dejó de reírse de mis chistes tontos. Dejó de tomar mi mano cuando veíamos TV. Pregunté varias veces si quería hablar, si algo andaba mal, si había hecho algo para lastimarla. Y todas las veces desviaba, solo estoy pasando por una fase. No insistí, pensando que insistir solo empeoraría. Creí que amar era respetar el espacio cuando el otro lo pedía. Confundí paciencia con apoyo, hasta que llegó la noche que lo abrió todo de una vez. Llegué a casa alrededor de las 7 y la encontré sentada en el sofá, con el anillo de compromiso sobre la mesa de centro. No estaba en su dedo, solo ahí, parado, como un objeto de una vida que ya no existía más. Mi estómago se hundió antes de que dijera nada. Sabía que lo que venía cambiaría todo. Solo no estaba preparado para cuánto destruiría el futuro que creía que estábamos construyendo juntos. Me miró, con ojos rojos, y dijo, necesito hablar contigo. Me senté sintiendo como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera, como si esa tragedia le estuviera pasando a otra persona. Dijo que me amaba, que yo era increíble, que no había hecho nada malo.
Todas esas frases que la gente dice cuando va a destrozarte, pero quieren aliviar su propia culpa, como si palabras bonitas pudieran hacer que la cuchilla duela menos al entrar. Entonces dijo la frase que quedaría resonando en mi cabeza por meses, la misma que repetiría innumerables veces tratando de encontrar algún significado escondido que hubiera perdido. Necesito vivir, Derio. Necesito encontrarme. Entré en esta relación muy joven y nunca descubrí quién soy sin ti. Me quedé mirándola, tratando de entender qué significaba exactamente vivir y encontrarse. Era como si hubiera estado muerta todo ese tiempo, como si yo la hubiera mantenido presa sin saber, como si toda nuestra relación hubiera sido una especie de prisión donde cumplía condena. Pregunté si había otra persona. Juró que no. Dijo que no tenía nada que ver con nadie, que era solo la necesidad de experimentar la vida antes de acomodarse. La palabra acomodarse me pegó como un puñetazo en el estómago, como si nuestros 5 años juntos hubieran sido solo un ensayo, una fase de prueba, antes de que su vida real empezara lejos de mí, como si yo hubiera sido solo el intento antes de lo que realmente quería. En ese momento, cometí el mayor error de mi vida, movido por pánico, desesperación por la creencia de que amor verdadero significa sacrificio. Dije que entendía. Dije que, si necesitaba tiempo, se lo daría. Que esperaría, porque eso se hace cuando amas a alguien. Que lo que teníamos era demasiado raro para tirarlo por una confusión temporal. Lloró, me abrazó y dijo, tal vez en un año, cuando resuelva las cosas, podamos intentarlo de nuevo. Me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas, como si significaran algo sólido, como si tal vez fuera lo mismo que seguro. Se mudó ese fin de semana. Llevó sus cosas en cajas que yo mismo ayudé a empacar porque, aparentemente, soy lo suficientemente masoquista para pensar que ser servicial la haría darse cuenta de que estaba cometiendo un error. Me quedé solo en nuestro departamento, que de repente parecía 3 veces más grande y completamente vacío. Guardé el anillo en el cajón de la mesita de noche. No pude devolverlo, ni tirarlo. Quedó ahí, recordándome todas las noches que estaba esperando a alguien que había elegido irse. En las primeras semanas, realmente creí que se daría cuenta del error, que lo que buscaba no existía allá afuera, que volvería, y un día, reiríamos de ese periodo difícil en nuestro matrimonio. Me convencí de que había dicho cosas que no quería decir, que la presión del matrimonio la asustó más de lo que admitía, que aclararía la cabeza con el tiempo, sin mí cerca. No salí con nadie, ni miré a otras mujeres. No descargué apps, no fui a bares. Solo existía en ese limbo extraño de no estar soltero, pero tampoco juntos, aferrado a una esperanza que, cada día, parecía más autodestrucción. En el primer mes después de que Mar se fue, apenas funcionaba como ser humano normal. Llegaba del trabajo, me sentaba en el sofá y quedaba mirando nada. A veces pedía comida y olvidaba comerla hasta que se enfriaba e incomible. Otras veces ponía una película y me daba cuenta, 2 horas después, que no había visto una sola escena ni absorbido una línea de diálogo. Mi hermano me llamaba cada pocos días, preguntando si quería tomar una cerveza o ver un partido. Inventaba excusas diciendo que estaba ocupado con el trabajo, cuando en realidad estaba sentado en la oscuridad, convenciéndome de que era temporal, de que en cualquier momento mandaría un mensaje diciendo que me extrañaba. Me decía que necesitaba sacarlo del sistema, que un día despertaría y se daría cuenta de que lo que teníamos era raro e insustituible, que nadie simplemente tira 5 años por un vago necesito encontrarme, sin arrepentirse después. No borré su número. No dejé de seguirla en redes sociales. No guardé las pocas cosas que dejó atrás, como su taza de café favorita y el suéter que siempre me robaba. Vivía en ese estado patético de pausa, como si mi vida real solo pudiera empezar cuando ella decidiera volver y apretara el botón de continuar por mí. El trabajo se volvió mi única distracción. Me ofrecí para proyectos extras. Me quedaba hasta tarde. Iba los fines de semana. Cualquier cosa para evitar ese departamento y el peso de la espera que vivía en cada rincón, en cada espacio donde ella solía estar. Cerca de 6 semanas después del término, un colega comentó que había visto a Mar en un bar en el centro una noche de jueves. Dijo que parecía feliz, bailando con amigos, disfrutando como si no tuviera ninguna preocupación. Lo sentí, fingiendo que no me importaba, pero pasé el resto del día con el estómago revuelto. ¿Por qué jueves? Era nuestra noche. Solíamos cocinar juntos los jueves y ver la serie que estábamos maratoneando. Ahora, ella estaba en bares, como si esos 5 años y nuestros rituales sagrados no significaran absolutamente nada. Intentaba convencerme de que era saludable, que salir con amigos
Era parte de ese tal encontrarse, que no tenía derecho a sentir celos después de literalmente haberle dicho que tomara el tiempo que necesitara. Aún así, la imagen de ella bailando y riendo mientras yo comía comida delivery solo, en la oscuridad, parecía una cuchilla clavada en mi pecho que no podía sacar. Entonces un amigo de la universidad me mandó una captura de pantalla. No dijo nada, solo reenvió con pensé que debía saber. Era un story de mar en Instagram, en alguna playa. Estaba en bikini, con los brazos alrededor de un tipo que nunca había visto. Los dos parecían demasiado íntimos para ser algo casual, demasiado cómodos para personas que acababan de conocerse. Mis manos temblaban sosteniendo el celular mientras miraba esa imagen y entendía, de una vez por todas, que encontrarse aparentemente significaba encontrarse enredada en hombres aleatorios menos de 2 meses después de dejarme. Menos de 2 meses después de decir que me amaba y necesitaba espacio para descubrir quién era. Quise mandarle mensaje, quise llamar, quise preguntar qué demonios estaba haciendo y si nuestros 5 años juntos habían significado tan poco como para ser reemplazado tan rápido. Pero ¿qué diría sin parecer patético? Ya no estábamos juntos. No me debía explicaciones. Había dejado claro que necesitaba vivir su propia vida, y yo, idiotamente, había dicho que esperaría, como un perro fiel sentado en la puerta. Entonces no hice nada. Me quedé ahí, sintiéndome el mayor idiota del mundo, aferrado a promesas de alguien que claramente no se aferraba a nada más que al tipo conveniente de la semana. En las semanas siguientes, llegaron más relatos, siempre de amigos bien intencionados que pensaban que necesitaba saber. Más noches en clubes diferentes, bares diferentes, fiestas diferentes, siempre con hombres diferentes. Ella viviendo una vida social frenética, como si hubiera sido liberada de una prisión después de cumplir 5 años conmigo como carcelero. Cada nueva información era como otro clavo en el ataúd de la esperanza que aún insistía en sostener. Aún así, no podía soltar del todo. Una parte patética de mí seguía creyendo que era solo una fase, que necesitaba sacarlo del sistema antes de darse cuenta de que yo era, al final, lo que realmente quería. Dejé de salir con amigos, cansado de las miradas de pena, cansado del cuidado exagerado de no mencionar su nombre, cansado de ser el tipo triste del que todos tenían lástima. La historia de advertencia sobre esperar por alguien que nunca volverá. Alrededor del 4.º mes, algo cambió dentro de mí. No fue dramático, no fue como en las películas donde la persona despierta iluminada y llena de claridad. Fue gradual. La tristeza empezó a dar lugar a la rabia. Rabia por haber puesto mi vida en pausa, por alguien que no pensaba en mí ni un segundo. Rabia por haberme disminuido para dar espacio que ella usaba para salir con media ciudad. Rabia por haberme convencido de que esperar era algo noble y romántico, cuando en realidad era solo patético y autodestructivo. Empecé a ir al gimnasio a las 5 de la mañana. No para ponerme mejor para ella o para nadie más, sino porque necesitaba hacer algo con la furia que había reemplazado la tristeza. Necesitaba sentirme fuerte cuando todo lo demás me hacía sentir débil, impotente y usado. Me sumergí de cabeza en un proyecto del trabajo que estaba archivado hacía meses. Me quedaba en la oficina hasta medianoche rediseñando sistemas, resolviendo problemas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba construyendo algo, y no solo sobreviviendo día a día. Mi hermano me convenció de probar terapia. Dijo que hablar con alguien podría ayudar a procesar todo. Al principio resistí, porque nunca fui mucho de hablar de sentimientos y la idea de pagar a alguien para escucharme quejar parecía ridícula. Pero fui, y ayudó. Ayudó poner en voz alta cuánto me sentía traicionado, cuánto me sentía idiota, cuánto estaba enojado conmigo mismo por haber desperdiciado meses esperando a alguien que siguió adelante en el instante en que salió por la puerta. Dejé completamente de mirar sus redes sociales. Bloqueé los stories para no arriesgarme a verlos en momentos de debilidad a las 2 de la mañana. Borré las fotos de mi celular, porque mirarlas era como hurgar en una herida que nunca cicatrizaría si seguía abriéndola todos los días. No lo hice porque ya había superado amar, sino porque estaba cansado de lastimarme, cansado de ser mi peor enemigo, cansado de elegir sufrir cuando podía elegir literalmente cualquier otra cosa para ocupar mi tiempo y mi energía. Mis colegas de trabajo empezaron a comentar que parecía diferente, más enfocado, más presente en las reuniones. Uno de ellos hasta bromeó diciendo que había recuperado mi filo, como si fuera una espada que se había embotado y finalmente estuviera afilada de nuevo. Fue ahí que percibí lo obvio. Estaba andando en automático por mi propia vida, esperando que otra persona me diera permiso para vivir.
esperando que Mara decidiera si valía la pena volver, cuando yo era quien debería haber decidido si ella merecía un segundo más de mi tiempo. 6 meses después de que Mara se fue, mi hermano prácticamente me arrastró a la fiesta de cumpleaños de un amigo suyo. No quería ir, pero no aceptó un no. Dijo que no podía esconderme para siempre, que tarde o temprano tendría que volver a convivir con gente. Y tenía razón. Fue ahí donde conocí a Linda. Era amiga de la novia del cumpleañero, trabajaba con diseño gráfico y tenía una energía calma y estable, lo opuesto a todo lo que venía viviendo. Era como agua quieta después de un huracán. Hablamos de cosas normales, trabajo, hobbies, restaurantes favoritos, series que estábamos viendo, nada de drama, nada de intensidad exagerada, nada de conversaciones profundas sobre encontrarse o perderse, solo una charla ligera, que no parecía un esfuerzo ni un campo minado. Al final de la noche, pidió mi número. Dudé, no porque no me gustara, sino porque alguna parte distorsionada de mí aún sentía que estaría traicionando a Mara al seguir adelante, lo cual era completamente insano, considerando que Mara había seguido adelante en el segundo en que salió por la puerta y nunca miró atrás. Algunos días después, Linda me mandó mensaje preguntando si quería tomar un café. Dije sí antes de pensarlo demasiado, antes de convencerme de nuevo de esperar por alguien que nunca volvería igual, antes de pensar que le debía lealtad a quien ya había probado no tener ninguna conmigo. El café se volvió cena, la cena se volvió caminatas de fin de semana, y poco a poco empecé a sentirme una persona de nuevo, en lugar de un fantasma atormentando su propia vida, esperando permiso para existir. Linda nunca presionó, nunca exigió saber toda mi historia en la primera cita. Nunca me hizo sentir mal por aún no estar totalmente curado del pasado. Solo estuvo ahí, a mi lado, dejándome cicatrizar a mi propio ritmo, sin juicio, sin cobranza. No me enamoré de inmediato. No hubo un momento mágico donde todo encajó de una vez. Pero poco a poco me di cuenta de que estaba riendo de nuevo, haciendo planes, esperando cosas buenas. Todo eso sin que Mara siquiera apareciera en mis pensamientos. 3 meses después de empezar a salir con Linda, finalmente llevé el anillo de compromiso a un joyero y lo vendí. Usé el dinero para reservar un viaje a las montañas, para mí y para Linda. Manejando de vuelta a casa ese día, me sentí más ligero que en más de un año, como si hubiera cargado una mochila llena de piedras y finalmente la hubiera dejado en el suelo. Ya no estaba esperando. Ya no contenía la respiración para que alguien me eligiera. Ya no ponía mi vida en pausa para una mujer que había dejado muy claro cuánto significaba para ella al reemplazarme inmediatamente por una fila de extraños que probablemente ya ni recordaba. Había terminado de ser el plan B, de ser la red de seguridad, de confundir abandono de mí mismo con amor, de fingir que lealtad a quien no demostró ninguna era algo noble y no solo triste. Era una mañana de sábado. Estaba preparando el desayuno, revolviendo huevos mientras pasaba el café, cuando escuché un golpe en la puerta. Linda aún dormía en el cuarto. Pensé que era una entrega o algún vecino pidiendo algo prestado, entonces abrí sin mirar por la mirilla. Y ahí estaba Mara, pareciendo haber envejecido 5 años en los 10 meses desde la última vez que la vi. Estaba visiblemente embarazada, tal vez de 6 o 7 meses. Usaba pants y un abrigo amplio que no podía ocultar la barriga. El cabello recogido en un moño desordenado, y en los ojos esa mirada desesperada y suplicante que reconocía de mucho tiempo atrás, de cuando necesitaba mi confirmación para todo. Mi cerebro tardó unos buenos 10 segundos en procesar lo que veía, en conectar a la mujer parada en mi puerta con la mujer que se fue para encontrarse, en entender que ese encontrarse había resultado en otro ser humano creciendo dentro de ella, la prueba concreta de cómo había pasado los meses que yo desperdicié esperando. Dijo mi nombre bajito, como probando si cerraría la puerta en su cara, y yo solo me quedé ahí, parado, tratando de entender qué motivo alguien podría tener para aparecer así, después de 10 meses de silencio absoluto. Preguntó si podíamos hablar. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí, porque Linda no necesitaba despertar en medio de ese caos. No necesitaba ser arrastrada al drama de mi pasado apareciendo embarazado y desesperado. El rostro de Mara cayó un poco, como si esperara ser invitada a entrar, como antes, como si nada hubiera cambiado, como si aún tuviera algún derecho sobre mi espacio y mi vida. Nos quedamos ahí en el pasillo, y empezó a hablar rápido, nerviosa, soltando todo de una vez. Dijo que había cometido un error enorme, que los últimos 10 meses habían sido los peores de su vida, que estaba perdida, confundida, que no sabía qué estaba haciendo cuando se fue. Escuché sin interrumpir,
observando sus manos moverse mientras hablaba, notando el esfuerzo por no llorar, notando la barriga imposible de ignorar, la prueba clara de lo que había hecho mientras yo supuestamente esperaba, como si fuera un premio guardado. Dijo que pensaba en mí todos los días, que ninguno de los tipos con los que estuvo significó nada, que eran solo distracciones del verdadero problema, que era haber tirado lo mejor de su vida por absolutamente nada. La audacia de estar ahí, embarazada del hijo de otro hombre, diciendo que yo había sido lo mejor de su vida, solo no fue graciosa porque era demasiado ofensiva, porque sonaba como si pensara que yo era el mayor idiota del mundo. Entonces vino la parte que heló mi sangre. Dijo que recordaba lo que había dicho la noche en que se fue, que esperaría, que podríamos intentarlo de nuevo cuando resolviera las cosas. Realmente creía que había pasado 10 meses detenido, esperando que terminara de acostarse con media ciudad y volviera como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un juguete guardado en un estante, listo para usarse cuando las otras opciones perdieran la gracia. Extendió la mano hacia la mía y la retiré por instinto. El toque parecía equivocado de una forma que no podía explicar, como si sus dedos estuvieran contaminados por elecciones que nunca tuvieron nada que ver conmigo. Hizo una expresión de dolor, como si tuviera algún derecho a sentirse herida después de todo lo que hizo, después de dejarme en pedazos mientras vivía la mejor fase de su vida. Fue entonces que empezó a llorar de verdad, lágrimas bajando por su rostro, diciendo que me amaba, que siempre me amó, que sabía que había errado, pero que las personas cometen errores, y que amor era sobre perdón y segundas oportunidades. No sentí nada al verla llorar, ninguna ganas de consolarla, ningún impulso de arreglar su dolor como habría hecho un año antes. Solo una frialdad extraña, casi analítica, al darme cuenta de que la mujer por la que habría muerto ahora era una extraña usando nuestro pasado como arma contra mi paz. Cuando finalmente hablé, mi voz salió plana, cansada, como si estuviera leyendo un texto ensayado 1000 veces en mi cabeza. Dije que ya no era el hombre que prometió esperar, que ese hombre había muerto en algún momento entre el segundo y el tercer mes, mientras veía cómo ella vivía la mejor vida posible y yo lloraba solo en ese departamento vacío. Intentó interrumpirme, pero continué. Dije que no se fue para encontrarse. Se fue porque quería estar con otras personas sin culpa. Y está bien, las personas hacen elecciones, pero no tenía derecho a hacer esas elecciones, y luego volver esperando que yo limpiara el desastre cuando dejara de ser divertido. Su rostro se deshizo y dijo, «Pero prometiste», como si una promesa hecha bajo falsas condiciones aún valiera algo, como si yo hubiera roto un acuerdo al reconstruir mi vida en lugar de esperar que volviera para destruirla de nuevo cuando se aburriera o desesperara. Pregunté sobre el padre del niño, sobre el bebé, sobre cuál era exactamente su plan apareciendo en mi puerta después de 10 meses. Admitió que el padre no quería saber nada, que tenía miedo, estaba sola, y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para ayudarla a pasar por eso. La verdad salió tan casual que dolió aún más. No me quería porque me amaba. Me quería porque era seguro, porque era el plan B confiable, el que cuidaría de ella cuando las elecciones divertidas trajeran consecuencias que no podía enfrentar sola. Fue en ese momento que vi la puerta del departamento abrirse detrás de mí. Linda apareció usando una de mis camisetas viejas, cabello desordenado por el sueño, con una mirada preocupada, pero calma. Preguntó si todo estaba bien. Vi el rostro de Mara cambiar de desesperación a rabia en medio segundo. Vi cómo analizaba a Linda de pies a cabeza, tratando de encajarlo en la narrativa donde yo estaba consumiéndome, esperando su regreso. Las presenté con calma, manteniendo la voz firme. Mara, esta es Linda, mi novia. Linda, esta es Mar, mi exnovia. Mara soltó una risa amarga, llena de rabia, como si yo la hubiera traicionado al seguir adelante, como si hubiera roto algún contrato invisible al no permanecer miserable. Dijo, ¿seguiste adelante tan rápido? Casi me reí de la hipocresía, de ella, ahí, embarazada, preguntándome sobre seguir adelante rápido. Pero estaba demasiado cansado para discutir, exhausto para lidiar con su memoria selectiva. Linda apretó mi mano y dijo que nos daría privacidad. Besó mi mejilla y volvió adentro del departamento, manejando la situación con más clase de la que merecía. En ese único gesto, me mostró exactamente por qué había elegido construir algo con ella. Mara observó mientras la puerta se cerraba, y luego se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por el rostro. Suplicó que reconsiderara. Dijo que podríamos hacer que funcione, que esta vez sería una buena pareja, que el bebé necesitaba un padre y que yo siempre quise tener hijos, entonces eso podría funcionar para los dos.
La manipulación era tan obvia que llegaba a ser ofensiva. Estaba tratando de usar mi deseo de tener familia contra mí, tratando de hacerme sentir culpa por no asumir al hijo de otro hombre, solo porque había quemado todos los otros puentes de su propia vida con las elecciones que hizo. La miré ahí parada, esa mujer alrededor de la cual había planeado todo mi futuro, y no sentí absolutamente nada. Nada más que alivio. Alivio por haber dejado de esperar. Alivio por haberme elegido a mí mismo. Alivio por saber que era Linda quien estaba dentro de mi departamento, y no Mara. Alivio por haber aprendido qué significa realmente una pareja. Dije no, simple y claramente. Dije que esperaba que lograra resolver su propia vida, pero que yo no era su solución. No era la segunda opción. No sacrificaría la vida que había reconstruido de las cenizas de lo que ella destruyó. Se quedó ahí, llorando, preguntando cómo podía ser tan frío, cómo podía darle la espalda a alguien que decía amar. Entonces entendí que aún no había comprendido nada. Aún pensaba que amor significaba aceptar migajas cuando todas las otras opciones se agotaban. Dije que la había amado, en pasado, amado a la versión de ella que existía antes de irse. Esa mujer ya no existía más. Y no tenía interés alguno en lo que estaba frente a mí ahora, usando un embarazo como moneda de cambio. Volví adentro del departamento, cerré la puerta con cuidado y la trabé, mientras ella aún lloraba en el pasillo. Linda estaba sentada en el sofá, preocupada. Me senté a su lado, la acerqué, y por primera vez en un año entero, sentí el peso de ese período finalmente salir de mis hombros. Del otro lado de la puerta, escuché los pasos de Mara alejándose por el pasillo, cada vez más distantes. No sentí culpa, no me sentí cruel, no sentí nada más que gratitud por haber aprendido la diferencia entre amor y autodestrucción antes de que fuera demasiado tarde para salvarme. Linda preguntó si estaba bien, y me di cuenta de que lo estaba. Tal vez por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, realmente lo estaba. No solo sobreviviendo, sino viviendo de verdad. El amor no siempre espera. A veces, se va cuando el respeto termina. A veces, aparece cuando dejas de buscarlo en personas que prueban no merecerlo. Y a veces, cerrar la puerta al pasado es la única forma de abrir completamente el camino al futuro, a la vida que realmente mereces, y no a aquella con la que alguien pensó que debías conformarte. Deja en los comentarios qué te pareció este relato. Gracias a ti que llegaste hasta aquí. No olvides dar like, suscribirte y compartir el video para ayudar al canal a crecer cada vez más. Hasta la próxima.